Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación que Dios ha dispuesto para toda la humanidad, especialmente para este tiempo de gracia que aún Dios extiende, porque Dios no quiere que se pierdan todos, sino que todos puedan venir al arrepentimiento y a aceptar la salvación del pecado, la salvación del mundo y la salvación también de la esclavitud de Satanás. Así, entonces, por la gracia de Dios estamos desarrollando este estudio. Dios es el que nos da el tiempo, nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da su palabra, y Dios es el que extiende el tiempo o alarga el tiempo para que tengamos la oportunidad de conocer el mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que la gloria no sea dada al hombre, sino toda la gloria sea para Cristo nuestro Salvador. Estamos en el estudio número 400 de esta serie y estamos estudiando hoy cómo tener un carácter perfecto, cómo tener una vida santa, cómo tener esa vida espiritual del cual la palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 8 y en Gálatas capítulo 5. Cómo nosotros podemos predicar el Evangelio con poder, cómo podemos permanecer firmes en los días difíciles que están ya comenzando en este mundo, especialmente en la persecución, porque siempre los hijos de Dios, los santos, fueron perseguidos en todos los tiempos antiguos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantenernos firmes en esos tiempos difíciles? Ese es el estudio que estamos realizando. Y el objetivo es que tengamos la oportunidad de poder recibir la lluvia tardía, el Espíritu Santo en gran medida. Pero la condición para recibir el Espíritu Santo es tener el sello de Dios y tener el carácter perfecto, sin mancha. Y la pregunta que necesitamos respondernos es: ¿cómo podemos tener ese carácter perfecto? Y en el estudio anterior hemos comenzado a estudiar sobre el carácter. Dios es santo, y si nosotros aceptamos a Dios y vivimos con Dios, debemos ser santos. Dios es perfecto, y también el creyente debe ser perfecto. Y hemos visto claramente de que un carácter perfecto, un carácter santo, una vida pura, limpia, recta, no se aprende. El hombre natural, nacido de carne y sangre, el ser humano con naturaleza pecaminosa, con mente carnal, con corazón egoísta, nunca va a aprender a dominar su temperamento, su carácter, y nunca va a aprender a tener un buen carácter. En el plan de salvación, como se presenta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, un carácter recto, santo, bueno, limpio, consagrado, se recibe
por fe y gracia. Pero para recibir por fe y gracia, primero necesitamos aceptar el llamamiento de Dios, el llamamiento del Espíritu Santo. Y segundo, necesitamos tener esa fe verdadera, confianza plena, de aceptar el plan de salvación en el nuevo pacto, que es entregar nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos, para que Cristo pueda darnos su Espíritu Santo, para que entre a nuestra vida y pueda engendrar una nueva vida, limpiando el corazón de todo egoísmo y de todo pecado y crear una nueva vida, un hombre espiritual. A eso se llama conversión. Y en el estudio anterior hemos estudiado en el libro Nuestra elevada vocación, página 110, recordemos que decía, es el carácter y la mente de Cristo lo que los hombres deben recibir mediante la conversión y la transformación. Un carácter puro, santo, limpio, y la mente de Cristo, lleno de sabiduría, se recibe en la conversión. No se aprende, el hombre viejo no va a aprender. La religión de remiendos no sirve, sino se recibe por fe y gracia. Pero se recibe un carácter de Cristo, pero con la dirección del Espíritu Santo, con el guía del Espíritu Santo, con el Maestro que es el Espíritu Santo, para que ese carácter pueda mantenerse y ese carácter pueda crecer y dar los frutos que el mundo necesita ver. Ese carácter en el nuevo hombre tiene que crecer. Y el crecimiento no termina en este mundo. El crecimiento en el carácter de Cristo continuará por toda la eternidad. Por eso necesitamos hacernos la pregunta que está en el libro La Fe por la cual vivo 315. ¿Tengo yo un corazón sano o corrompido? Como cristianos, ¿qué clase de corazón tenemos? Un corazón sano, limpio, tanto físico, mental y espiritual. ¿O seguimos teniendo un corazón corrompido, una salud física corrompido, una mente corrompido y una vida espiritual corrompido? ¿Cuál de los dos tenemos? Esa es la pregunta. ¿Tengo yo un corazón sano o corrompido? ¿He renacido en Cristo o tengo aún un corazón carnal con una nueva vestidura exterior? ¿Hemos renacido en Cristo? ¿Hemos nacido de nuevo a la vida espiritual? ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Seguimos teniendo el corazón carnal o un corazón nuevo? Esas son las preguntas que necesitamos cada día hacernos y respondernos nosotros mismos. Pero muchas veces el creyente no llega a comprender y no llega a tener un corazón sano, un corazón limpio, puro. Sigue con el corazón carnal y pecaminoso. ¿Por qué?
La respuesta es sencilla. En el libro Hijos y Hijas de Dios 169 dice, ¿por qué muchos, dice, tienen una vida espiritual frío, formal, y son profesos cristianos? Es que sus ideas acerca de Cristo y el plan de salvación son vagas, tristes y confusas. ¿Por qué el profeso cristiano es frío, formal y profeso? Sencillamente porque su comprensión, su pensamiento, sus ideas acerca de Cristo y el plan de salvación son vagas, tristes y confusas. No han comprendido el plan de salvación. Por eso viven una vida triste y confundido. No tienen claridad realmente cómo es la salvación, cómo es nacer de nuevo, cómo es tener un corazón nuevo, espiritual, lleno del amor de Dios. ¿Cómo es ser un cristiano verdadero? ¿Cómo es ser un cristiano alegre, feliz? Vivir en paz. Necesitamos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Pero mientras no entendamos el plan de salvación como debe ser, nunca podremos tener una nueva vida, una vida espiritual verdadera. Por eso necesitamos estudiar. Si hablamos de fe en el libro Alza tus ojos, página 344, dice, nuestra falta de fe es la razón por la cual no hemos visto más el poder de Dios. Ejercitamos más fe en nuestras propias obras que en la obra de Dios por nosotros. La incredulidad, en otras palabras, la falta de fe, nos lleva a una vida religiosa donde ejercitamos más la fe en nuestras propias obras. El cristiano trata de obedecer, trata de ser luz, trata de predicar, todo trata, pero nunca lo logra. Ese es el problema del cristianismo, y ese problema es consecuencia de la falta de fe. Por eso el cristiano no tiene poder. ¿Qué problema más hay para no ser perfectos, santos? Alza tus ojos 351. Presumida y autosuficiente. Una persona tal tratará de mejorar por su propia sabiduría, se interpone así entre su alma y el Espíritu Santo y le impide obrar a Dios en él. Hemos visto aquí los problemas religiosos que existen, ideas confusas del plan de salvación, vagas, tristes, falta de fe, incredulidad. Y ahora a eso se suma otro problema. En Alza tus ojos 351. La autosuficiencia. Dice así, presumida y autosuficiente. Una persona tal tratará de mejorar por su propia sabiduría. Se interpone así entre su alma y el Espíritu Santo y le impide obrar a Dios. Querer mejorar con nuestra propia sabiduría. El plan de salvación no contempla que el ser humano ponga su parte humana
ni parte de su sabiduría, ni parte tampoco de todo lo que el hombre pueda hacer. Por no entender todo esto, el cristiano no puede vivir una vida perfecta y así recibir la lluvia tardía. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? En el libro Nuestra elevada vocación 214 nos dice: nuestros caracteres están por naturaleza torcidos y pervertidos. Por falta de un desarrollo debido, carecen de simetría. Con algunas cualidades excelentes están unidos rasgos objetables, y debido a la larga indulgencia, las tendencias indeseables se hacen una segunda naturaleza, y muchas personas se aferran tenazmente a sus peculiaridades. Aún después de profesar y aceptar la verdad y de entregarse a Cristo, los mismos hábitos los complacen, manifiestan la misma estima del yo, mantienen las mismas falsas nociones. Aunque pretenden estar convertidos, es evidente que no se han entregado a sí mismos al poder transformador de la verdad. Otro de los problemas es que los profesos cristianos, dice, ¿qué hacen? Dice, profesan aceptar la verdad y aún después de entregarse, ¿qué hacen? Complacen sus mismos hábitos y siguen con la misma estima al yo, egoísmo, con algunas cosas buenas en su vida, nada más. Piensan que están convertidos, pero no lo están, dice, porque no han entregado sus vidas para ser transformado por la verdad. La verdad es Cristo por Cristo. Tenemos otra declaración en el libro A fin de conocerle 106. El consejo del testigo fiel. Abrid la puerta de vuestro corazón, dadme entrada y os haré hijos de Dios. Transformaré vuestra débil y pecaminosa naturaleza a la imagen divina, dándole belleza y perfección. ¿Qué necesitamos para poder experimentar la conversión, el nuevo nacimiento con el carácter de Cristo? Primero dice, hay que dejar entrar a Cristo en el corazón. Ya estamos avanzando ya para poder comprender en una forma sencilla los pasos o los requisitos para tener un carácter perfecto, para recibir ese carácter de Cristo. Es cierto que el Espíritu Santo es el que engendra y da la imagen de Cristo. Pero primero el Espíritu Santo tiene que entrar al corazón. Por eso dice aquí, abrid la puerta de vuestro corazón. Y voy a entrar, dice, y os haré hijos de Dios. Entonces, en la conversión, en el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo entra al corazón, entonces uno nace de nuevo como hijo de Dios. Pero hoy en día cualquiera dice, hermano, dice, somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, dice. Pero la pregunta es, ¿han dejado entrar a Cristo en el corazón? Para que engendre una nueva vida por su Espíritu Santo y pueda nacer un nuevo hombre en Cristo Jesús, un hombre espiritual. Ahora es de nuevo hijo de Dios. Es cierto que por creación todo el mundo somos hijos de Dios, pero a causa del pecado hemos
perdido el derecho de ser hijos de Dios. Pero ahora nuevamente el Evangelio nos invita que podemos ser restaurados, podemos ser restituidos, podemos ser reconciliados, podemos ser unidos, injertados a Cristo nuevamente y hacernos hijos de Dios. Así como un carácter santo se recibe en la conversión también uno nace como hijo de Dios, con un carácter santo. ¿Qué más dice? Transformaré vuestra débil y pecaminosa naturaleza a la imagen divina, dándole belleza y perfección. El Espíritu Santo es el ¿qué? Es el que concede la imagen divina, la imagen de Cristo, y nos da la belleza y la perfección. Y el que tiene la perfección está preparado para recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. Pero para que Cristo entre al corazón, ¿qué necesita? No es decir, Señor, entra a mi corazón, sino es necesario conocer los requisitos, las condiciones para que Cristo entre al corazón. En el libro En Lugares Celestiales, página 29. Si el hombre coloca su voluntad del lado de Dios, rindiendo plenamente el yo a la voluntad de Dios, el elevado y santo esfuerzo del agente humano derriba la obstrucción que él mismo ha erigido. Los escombros son barridos de la puerta del corazón. Se quebranta la oposición obstinada que obstruye el alma. Se abre la puerta del corazón y entra Jesús para morar como un huésped bienvenido. ¿Qué se necesita entonces para que Cristo entre al corazón? Necesita entregar nuestra voluntad a Dios y entregar nuestra vida, el yo. Entonces, todos los escombros, dice, de la puerta del corazón son barridos, son limpiados, para que la puerta se abra y Cristo pueda entrar y pueda tomar posición del alma para transformar el corazón. ¿Qué más? En el libro Maranata, el Señor viene, 238, nos dice: en el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios. Al estarlo con su ley, cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de vida a muerte, ha pasado de muerte a vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y la rebelión a la obediencia y a la lealtad. En la conversión, el nuevo nacimiento, que se recibe la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la sabiduría de Dios. Ahora, dice, el hombre queda en armonía con Dios y habrá un cambio radical total. Pasó de la muerte a vida, del pecado a la santidad. Un cristiano santo. Y la transgresión y la rebelión a la obediencia y a la lealtad. Antes era rebelde y transgresor, desobediente, ahora es obediente y leal, fiel a Dios. ¿Quién hace ese cambio? El Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Pero el mundo religioso ha sido invadido por falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó,
desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos, y el hecho de que hay en tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto. Las falsas teorías de santificación. ¿En qué consiste? Y son peligrosas, dice, porque el ser humano se ve tentado a cumplir, a obedecer lo que enseña la Biblia y la ley, sin comprender que para ser obedientes necesita nuevo nacimiento, conversión. Por eso en el libro Maravillosa Gracia de Dios 209 dice: cuando le entreguéis vuestra voluntad, Cristo inmediatamente toma posesión de vosotros y obra en vosotros para que hagáis su deseo. Entonces vuestra naturaleza queda sometida a su espíritu. Y cuando entregáis vuestra voluntad a Cristo, vuestra vida queda escondida con Cristo en Dios. Hace alianza con el poder que supera todos los principados y las potestades. Ya tenéis la fuerza divina que os mantiene asidos a su fortaleza, y se abre ante vosotros la posibilidad de una nueva vida, la vida de fe. El justo vivirá por la fe. Cuando uno entrega entonces su voluntad, inmediatamente Cristo toma posesión del ser humano que era pecador, que es creyente, y ahora le cambia su vida. Una vida nueva. Recibe por fe y gracia, sin obras de la ley. Y el libro Deseado de todas las gentes, 355, complementa y dice: la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. En el nuevo nacimiento se recibe la imagen de Dios. Al principio Adán y Eva recibieron la imagen de Dios. Dios creó, dice, a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Un carácter recto, misericordioso, compasivo y de justicia. Entonces, esa imagen de Cristo, el carácter de Cristo se recibe en el nuevo nacimiento. Ahora, su corazón, que era antes lleno de odio, está limpiado. Y el amor es el que ha reemplazado ese lugar. Eso es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a leer ahora en Maravillosa Gracia de Dios 107, que dice: almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No podemos entender, no podemos creerlo humanamente. Necesitamos una fe verdadera. La fe verdadera cree como se escribe en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia?
Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en vosotros, o sea, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, ha establecido su reino, su trono, entonces la esperanza de gloria es Cristo. O sea, el creyente tiene esperanza que recibirá el carácter de Cristo. La gloria de Dios es el carácter de Cristo. En el libro A fin de conocerle, página 245, cuando un alma se ha convertido cabalmente, los malos hábitos naturales desaparecen con la ayuda de Cristo y todas las cosas son hechas nuevas. Cuando un alma se ha convertido, entonces, cabalmente, verdaderamente, genuinamente, completamente, los malos hábitos desaparecen y nuevos hábitos buenos el Espíritu Santo establece en el creyente. Ahora en el libro Dios nos cuida, página 11, dice: la religión de Cristo transforma el corazón, convierte a un hombre mundano en espiritual. Allí está. La religión verdadera de Cristo transforma el corazón. Cuando dice corazón, se refiere a la vida entera, cuerpo, alma y espíritu. Porque del corazón mana la vida, dice Salomón en Proverbios 4:23. Si del corazón mana la vida, un corazón transformado es igual entonces una vida transformada, completamente. Antes era hombre mundano, carnal, ahora es hombre espiritual, dice. Bajo su influencia el egoísta se convierte en abnegado, porque tal es el carácter de Cristo. Si antes era egoísta, ahora es abnegado y tiene el carácter de Cristo. El hombre deshonesto y maquinador se convierte en recto y llega a ser una segunda naturaleza para él, hacer a los demás lo que le agradaría que le hicieran. También al hombre espiritual, a la nueva criatura, se le llama la segunda naturaleza. Así como con la primera naturaleza está acostumbrado y le es fácil hacer el mal, ahora la segunda naturaleza, al hombre espiritual, le será fácil cumplir la ley, fácil obedecer, fácil tener un carácter recto, limpio. Es algo natural. Así se obtiene un carácter perfecto y se mantiene permaneciendo en ese carácter hasta el final. En el libro Hijos, Hijas de Dios, página 288, allí vamos a encontrar que ahora el verdadero cristiano con el carácter perfecto de Cristo va a vivir unido a Cristo, va a permanecer en Cristo. Eso es lo que dice este libro. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni del otro. Son uno en mente, uno en propósito y uno en carácter, pero no en persona. Ahí está la diferencia. Cuando nos unimos a Cristo por medio del bautismo del Espíritu, por medio del bautismo del agua, por una entrega nos unimos a Cristo. Eso no quiere decir que ya el hombre carnal, el hombre natural desaparece, no. Sino que está allí.
Solo que ahora el cristiano está decidido a vivir en esa vida nueva, en la vida espiritual. Pero ¿por qué se dice que son uno con Cristo? Porque son uno en mente, tiene la misma mente y el mismo espíritu, el mismo propósito, el mismo carácter, pero no en persona. Al unirse con Cristo, el creyente no pierde su personalidad, en otras palabras. Leamos en Patriarcas y Profetas 226. Esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismo. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Muchos tienen una falsa teoría y dicen, Dios va a hacer su obra. Esperan que Dios haga, pero no se han dado cuenta de que Dios da poder para vencer el mal y para hacer las cosas. Todos están capacitados, dice, para ser de utilidad, deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios ayudará uniendo el poder divino al esfuerzo humano. Dios no puede hacer su obra solo. Dios quiere utilizar al elemento humano como un instrumento. A eso se llama unir el poder divino y el esfuerzo humano. Sigamos entonces aprendiendo en el del libro En Lugares Celestiales, página 14. En este libro, en la página 14, dice así, vamos a leerlo en una forma calmada. Dice así, esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. El ser humano, entonces, ¿cuál es su parte? Su parte es, en este caso, no la parte del hombre carnal. Allí es donde uno puede confundirse y equivocarse, dice. Ya ves, dice aquí que el hombre tiene que obedecer, que el hombre tiene que cumplir, que el hombre ahora tiene que mostrar su carácter. Cuando dice la Biblia eso, se está refiriendo al hombre espiritual, dirigido por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios. No está refiriéndose al hombre carnal, al hombre pecador. No, de ninguna manera. El hombre espiritual es el que recibe poder para hacer por sí mismo todo lo bueno que el Espíritu también le enseña. Recibe poder. Porque el hombre carnal, con su mente carnal, corazón egoísta, no puede recibir poder. Si Dios le diera poder al hombre carnal, ese poder lo utilizaría para poder granjearse todo el mundo. Ese poder utilizaría para ganar mucho dinero, para hacer muchas cosas en este mundo. Pero Dios no da poder para las cosas de este mundo. Su poder es, dice, que lo prepara para ser instrumento útil para llevar este mensaje al mundo. El que ha recibido de gracia el Evangelio debe llevarlo. Si nosotros ponemos otros ejemplos,
Podemos poner ejemplos de la vida natural, de los 8 remedios, por decir, Dios es el que da el sol, Dios da aire puro, Dios hace producir alimentos buenos, Dios da el agua. Pero la parte del ser humano cristiano, o sea, el hombre espiritual, el justo por fe, tiene que tomar el agua puro. El cristiano fiel y justo y puro tiene que comer los alimentos que Dios le da. Es la parte del hombre, por fe come, por fe utiliza el agua, por fe hace todo lo que el Espíritu le indique. A eso se llama una obra mancomunada. Dios obra y el hombre obra. Cuando dice el hombre obra, se está refiriendo al hombre nuevo, al hombre interior, no al hombre viejo. Porque el hombre viejo, con su corazón egoísta y mente carnal, no va a poder cumplir exactamente como Dios quiere. Ahora leamos en el libro En Lugares Celestiales, página 14. Dice así: Dios propone cooperación a sus frágiles y descarriadas criaturas, a quienes ha colocado en terreno ventajoso. Por un lado hay infinita sabiduría, bondad, compasión y poder. Así que Dios está dispuesto a impartir sabiduría, bondad, compasión y poder. Pero por otro lado, debilidad, pecaminosidad absoluta, impotencia, pobreza y dependencia. Al hombre se le da el privilegio de trabajar con Dios por la salvación de su propia alma. Ha de recibir a Cristo como su Salvador personal. Y ha de creer en Él, recibir y creer es su parte en el contrato, en el pacto. ¿Cuál es la parte del creyente? Es creer y recibir todo lo que el Señor da. Esa es la parte del hombre. La parte del hombre no es obedecer, no es cumplir. Solo va a obedecer y cumplir el nuevo hombre, el hombre espiritual. Y el hombre espiritual es el que también lo va a disciplinar al hombre nuevo. Sigamos leyendo en el libro Dios nos cuida, página 103. ¿Qué dice la página 103? Ningún tembloroso buscador necesita fracasar en la búsqueda del camino verdadero y en caminar en la luz pura y santa, porque Jesús es el que guía el camino. El camino es tan estrecho, tan santo, que no puede tolerarse en él el pecado. Y sin embargo, el acceso al camino ha sido posibilitado para todos. Así que nadie necesita fracasar en la vida cristiana. Nadie necesita caer en pecado. Nadie necesita descuidar los deberes conocidos. Nadie necesita detenerse y quedar estancado o enano o volver atrás. Nadie. Todo está provisto para que camine en luz pura y santa, porque Jesús es el guía en el camino de la salvación. Cristo es el que lleva de la mano al verdadero cristiano, que tiene que entrar primero por la puerta es Cristo, y luego andar en el camino angosto. Cristo es el verdadero camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
El camino es tan estrecho, tan santo, que no puede tolerarse en él el pecado. No contempla el plan de salvación a un cristiano que siga pecando, a un cristiano imperfecto. Sino Dios, ¿qué hace? Dios, cuando el ser humano reconoce, Dios purifica, limpia, separa. Y eso es lo que necesitamos comprender. En el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 62, La fe por la cual vivo, página 66. El que está lleno del Espíritu de Cristo, mora en Cristo. Solamente aquellos que están llenos del Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo puede morar en un nuevo creyente, en la vida espiritual, en un corazón limpio, en una mente nueva. El Espíritu Santo no puede entrar y morar en un corazón pecaminoso, donde está el almacén del pecado, la raíz del pecado. Jesús dijo, del corazón salen todos los males. Entonces Cristo no puede morar allí, en ese creyente. Para que Cristo entre al corazón, el creyente tiene que renunciar a todo lo que le impide. El que está lleno del Espíritu Santo de Cristo, Cristo mora en él. Y si Cristo mora en la persona, el golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que le rodea con su presencia. Todo cuanto le venga viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Ahí tenemos otra expresión tan clara en el castellano. Todo cuanto le venga, le viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. El ser humano carnal no tiene por qué resistir el mal, porque no va a poder. Cristo es el que debe obrar en el creyente. Nada puede colocarle sino con el permiso de nuestro Señor, y todas las cosas que son permitidas a los que a Dios aman, les ayudan a bien. Como hemos visto, para Dios no hay fracaso. Todo es marcha hacia adelante. Todo es éxito, victoria. Vamos a ahora continuar aprendiendo, y esta vez vamos a leer en el libro Conflicto de los Siglos, página 518. Dice así: Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad, que engaña a todos los que están dispuestos a ser engañados, y que retroceden ante la abnegación y los sacrificios reclamados por la verdad. Satanás dice, ¿qué hace? Falsifica todo para engañar. Y Satanás no acepta la abnegación y el sacrificio. Por eso, un cristiano que no tiene a Cristo, no tiene el amor de Dios, no ha nacido a vida nueva, ¿cómo va a ser su vida? Una vida de ociosa expectativa de la venida de Cristo. Una vida cristiana paralizado. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la abnegación y los sacrificios reclamados. Poned sobre el altar todo, dice, todos los bienes, 100%, para que Cristo pueda entrar al corazón y limpiar. En el libro Alza tus ojos 206 hay advertencias para mantenerse con ese carácter perfecto de Cristo.
Cuídate de no obrar por impulso y llamarlo a eso celo religioso. Tienes que estudiar, dice, tener mucho cuidado de no obrar, de no actuar, de no obedecer por impulso. Y a eso lo llaman religión, celo religioso. Las influencias que nos rodean pueden afectar los sentimientos de muchos. El buen ejemplo de otros puede ejercer influencia durante cierto tiempo, pero si el corazón no ha sido renovado, si no está totalmente convertido, regresará naturalmente a su propio ambiente. Cuando Cristo no ha renovado el corazón, no le ha injertado un corazón nuevo de Cristo y no está convertido completamente, ¿qué va a pasar? Regresará naturalmente a su propio ambiente, a la vida antigua, para seguir sirviendo al mundo, a esa vida regresará. Y en el libro Cada día con Dios, página 55, dice así: entre aquellos sobre quienes recaerá una amarga desilusión en el día del ajuste final de cuentas, se encontrarán algunos que son aparentemente religiosos y que exteriormente viven vidas cristianas. Pero el yo impregna todo lo que hacen. Se sienten orgullosos de su moralidad, su influencia, su capacidad de ocupar puestos más elevados que los demás, y de su conocimiento de la verdad, porque piensan que gracias a estas cosas obtendrán el beneplácito de Cristo. Muchos entonces viven una vida cristiana religiosa de obediencia en vida externa, pero el corazón está mal, dice. Entonces la vida cristiana no va a funcionar como dice la palabra de Dios. Ya para ir avanzando en el estudio, vamos a leer en el libro La fe por la cual vivo, página 63. El Señor puede hacer muy poco por los hijos de los hombres porque ellos están llenos de orgullo y vanagloria. Dios no puede hacer nada, y si hace poco puede hacer, y de eso no sirve de nada, porque el creyente está lleno de orgullo y vanagloria. Se exaltan a sí mismos y magnifican su propia fuerza, conocimiento y sabiduría. Dios necesita frustrar sus esperanzas y sus planes para que puedan aprender a confiar solo en Cristo, solo en Él. Los que se exaltan, dice, los que confían en su fuerza, en su conocimiento, en su sabiduría, Dios no puede hacer nada con ellos, porque Dios no obliga. Dios es un Dios de libertad. Da libertad para que ahora el cristiano pueda escoger en qué vida vivir, qué vida es lo que quiere, quedarse con la vida carnal o quiere vida espiritual. El libro La fe por la cual vivo, página 102, nos dice: todo barco que navega en el mar de la vida necesita llevar a bordo al divino piloto, pero cuando se levantan las tormentas y arrecian las tempestades, muchas personas arrojan al piloto al agua y confían su barco en manos de hombres finitos o tratan de conducirlo ellos mismos. Luego sobreviene el desastre y el naufragio y culpan al piloto por haber caído en las peligrosas aguas. Necesitamos comprender que Cristo
debe ser el piloto de nuestra vida. ¿Para qué? Para que Cristo, como el piloto, no permita que caigamos ¿en qué? En el mal, en el pecado, en el peligro. Cristo nos quiere mantener firmes, así como hemos aceptado el Evangelio. Necesitamos reconocer, decir: Señor, soy tuyo por creación, soy tuyo por la redención, respeto la autoridad humana y el consejo de mis hermanos, pero no puedo depender enteramente de ellos. Se respetan los consejos, las orientaciones, pero no podemos depender de eso. Te necesito a ti, oh Dios, enséñame. He hecho contigo el convenio de adoptar la norma divina de carácter y hacer de ti mismo consejero y guía, un socio en todos los planes de la vida, porque por lo tanto enséñame. Haced de la gloria del Señor vuestro primer interés. Estos son los consejos para que podamos vivir la vida cristiana siguiendo al piloto, dirigido por el piloto. Es Cristo Jesús. En el libro En Lugares Celestiales 191 nos dice: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mensajes Selectos, tomo 1, 427. Muchos quieren salvarse por fe y obras, pero necesitan, dice, aceptar a Cristo como su Salvador personal. De lo contrario, Satanás puede extraviar a las almas. A fin de conocerle, 359, dice así: Cristo nos ha elegido, nosotros también lo hemos elegido, y mediante esta elección nos unimos a Él, y en adelante viviremos no por nosotros, sino en el que murió por nosotros. Dios nos llama, pero el ser humano también tiene que aceptar y unirse a Cristo. Si nos unimos a Cristo, dice, ¿cómo va a ser nuestra vida? Repito, Cristo nos ha elegido, nosotros lo hemos elegido, y mediante esta elección nos unimos a Cristo, y en adelante vivimos no por nosotros, sino que el que murió por nosotros. Pero esta unión debe mantenerse únicamente por medio de una vigilancia constante, para que no caigamos en tentación, y así no caigamos en tentación y hagamos una elección diferente, porque siempre estamos libres para elegir otro amo, si así lo deseamos. La unción con Cristo significa una decidida preferencia por Él en cada acto y pensamiento de la vida. En la lucha cristiana, dice, se necesitan vida espiritual, valor, constancia y decisión. Y si así fuéramos, dice, sed fuertes en el Señor. El valor humano no es suficiente. El soldado cristiano debe ser fuerte en el Señor. El valor humano, la fuerza humana, la sabiduría humana, la preparación humana es insuficiente para la salvación. Necesitamos el verdadero camino, la verdadera luz. Es Cristo nuestra justicia. Tenemos aquí varios ejemplos
Muchas veces con ejemplos uno puede comprender rápidamente y en una forma clara. En el libro Nuestra elevada vocación 280 dice así: debemos tener la mente de Cristo, una mente sabia, recta, pura, se recibe de gracia en el nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que Él contemple con placer su imagen reflejada sobre nuestras almas. José conservó su integridad cuando estuvo rodeado por los idólatras de Egipto. En medio del pecado y la blasfemia y de las influencias corruptoras, necesitamos, dice, estudiar la vida de Enoc, de José, de Daniel. Todos dependieron, dice, de la fortaleza que era infinita de Dios. José conservó su integridad cuando estuvo rodeado de los idólatras de Egipto. Y el libro, vamos a leer en el libro Conflicto de Valor 294, tenemos otro ejemplo. Esta vez tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. La mujer samaritana dice, dejando su cántaro, volvió a la ciudad para llevar el mensaje a otros. Con corazón rebosante de alegría, se apresuró a impartir a otros la preciosa luz que había recibido. ¿Quién era la luz? La luz era Cristo. Cristo dijo, si tú me conocieras, dice, yo sería para ti una fuente de agua para vida eterna que nunca se acaba. Y esta mujer aceptó a Cristo, ahora tenía la luz y fue a impartir la luz. Así el Espíritu Santo hace la obra. Por eso muchas veces hemos mencionado y hemos dicho, si usted, hermano, tiene la luz, así como la mujer samaritana, si yo tengo la luz, usted tiene el pan de vida que es Cristo, yo tengo el pan de vida. Dios puede hacer milagros, necesitamos llevar al mundo para impartir ese pan, esa luz, esa salvación. Dejando todo atrás, esta mujer de Samaria hasta se olvidó de llevar el agua que había venido a llevar y se fue, dice, sin perder tiempo a comunicar este último mensaje de salvación, y toda la población salieron a recibir a Cristo, a escuchar a Cristo y a recibir la salvación. Así hoy Dios quiere que nosotros nos pongamos en sus manos para que Dios obre en nosotros, su Espíritu Santo obre, los ángeles nos conduzcan y toda la obra es de Dios en el hombre. El hombre pecador, carnal, con su naturaleza pecaminosa, nada bueno puede hacer. Tiene que morir, dice Pablo. Necesitamos nueva vida. Que Dios bendiga su palabra. Así es como podemos tener el carácter perfecto de Cristo para poder beneficiarnos con la lluvia tardía y llevar al mundo el mensaje. Gracias por vuestra amable atención y gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado y su palabra. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén.